Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de compuestos binarios, ¿sí? En este caso vamos a trabajar lo que vienen siendo los óxidos no metálicos, también llamados anhídridos. Nos dice que van a ser la combinación del oxígeno, trabajando con su valencia de -2, con los no metales que se encuentran en la columna par y trabajan con valencia par, con los elementos que se encuentran en la columna impar que trabajan con valencia impar. Si un elemento de la columna impar trabaja con una valencia par, esto va a hacer que sea un óxido y no un anhídrido. Entonces, también con los metales que sean multivalentes o polivalentes, es decir, que tengan más de dos valencias, vamos a utilizar las valencias mayores. Generalmente son a partir de 4, porque vamos a encontrar elementos que van a tener valencia de 2, 3, 4, y a partir de ese 4 es que vamos a empezar a trabajarlos como anhídridos. Entonces vamos a estudiar los tres sistemas en los que nombramos nuestros compuestos, ¿verdad? Tenemos el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema Stock. Para el sistema clásico, el nombre genérico que vamos a utilizar será anhídrido, seguido del nombre específico que vendría a determinarse mediante la siguiente tabla de valencias. Podemos ver ahí en la tabla que dice que el elemento que tenga una valencia de 1 a 2 va a utilizar un prefijo de hipo, es decir, que antecede al nombre del elemento. Posteriormente vemos que tiene un sufijo, es decir, una terminación de oso. Si tiene una valencia de 3 o 4, no lleva prefijo, pero su sufijo o terminación vendría siendo oso. Para 5 y 6 no tenemos prefijo y el sufijo será ico. Y para una valencia de 7 vamos a tener un prefijo de per y una terminación de ico. Esta tablita es muy importante porque en base a esta vamos a nombrar nuestros anhídridos. Como nota, vamos a decir que los subíndices pasan a valencia del otro elemento, como hacemos con los óxidos, para determinar el prefijo y el sufijo que va a llevar, según la tabla que nosotros tenemos. Ahora, recordemos que en algunos casos pueda que la fórmula esté simplificada y vamos a darnos cuenta porque es la valencia del oxígeno la que se vuelve un 1, ¿no? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos los siguientes ejemplos, ¿sí? Tenemos la siguiente fórmula. Me dice I2O7. Muy bien. Aquí en este caso, la I, el símbolo del yodo, me dice que tiene un subíndice. Recordemos, los subíndices son los que están abajo de 2. Y el oxígeno tiene un subíndice de 7. Entonces, muy bien. Lo primero que vamos a hacer será pasar los subíndices para arriba y al lado contrario para que sean ahora valencias. Muy bien, recordemos que esto lo hacemos colocando nuestro elemento. Muy bien. El yodo tiene un subíndice de 2, eso pasaría al otro lado y para arriba, siendo un -2, que es la valencia del oxígeno, y el 7, que está como subíndice del oxígeno, pasaría ahora como valencia del yodo, y sería 7. Con esta transformación vamos a trabajar nosotros el sistema clásico. Muy bien, entonces, a partir de nuestra tablita vemos que, para empezar, iría nuestro nombre genérico, que es anhídrido. Bien, seguido del nombre del elemento, que sería ahora lo que conocemos como nombre específico, a partir de la tabla que vimos anteriormente, ¿sí? Vemos que el yodo tiene una valencia de 7, sabemos entonces que el 7 me indica un prefijo de per. Vamos a colocar ahora yodo, pero tiene una terminación de ico, entonces ponemos periódico. Se nota entonces que ya colocamos el prefijo per y el sufijo ico, y de esa manera entonces, a partir de esa tabla, vamos a nombrar en nuestro sistema clásico. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Vamos a nombrar primero todo en el sistema clásico y posteriormente vamos a ver qué pasa con los demás sistemas. Ahora tenemos nosotros lo que viene siendo MnO3. Vamos a hacer
el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero vemos que el caso del Mn no tiene ninguna valencia. Entonces, eso implica que es un 1. Vamos a subir nuestros valores. Aquí tendría que ser un -2, pero vemos que no existe un 2 en el Mn, sino un 1. Pasa como un -1 y el 3 que está con el oxígeno pasaría para arriba como un 3 en el Mn. Pero recordemos, la nota que aclaramos al inicio es que las valencias se pudieron haber simplificado, que es este caso justamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de ley, en estos compuestos binarios, para óxidos y para anhídridos, pues el oxígeno trabaja con una valencia de -2, siempre de -2. Esto me dice a mí que lo que pasó fue que se simplificó, por lo tanto los voy a multiplicar por 2 a ambas valencias. Eso me dejaría a mí, entonces ahora con Mn, que es 3 por 2, pues me va a quedar 6. Y -1 por 2 me va a quedar -2. Perfecto. Entonces voy a mi tabla. Ya sé que va a ser un anhídrido. Como el símbolo de Mn se refiere a manganeso, pues en este caso vamos a ver que tiene una valencia de 6, por lo que no lleva prefijo, pero sí lleva sufijo, que es ico. Entonces aquí sería manganico. Terminación ico. Perfecto. Ahora entonces vamos a nuestro siguiente ejemplo. Me dice que tenemos S2O5. Vamos a colocar S O y vamos a intercambiar sus valencias. El 5 pasa arriba de la S y el 2 pasa ahora como un -2. Bien, ahora vemos que S se refiere a lo que viene siendo azufre, que se ubica en la columna 6A. Muy bien, pero entonces estamos viendo que las valencias que debería de utilizar para hacer un anhídrido serían 2, 4 y 6, porque está en una columna par. Habíamos dicho desde el inicio que si un no metal que sea de una columna impar, trabaja con una valencia par, pues va a formar un óxido. Entonces en este caso en particular no va a ser un anhídrido, sino que sería un óxido. Y como está trabajando con una valencia de 5, podemos decir que va a ser una valencia de las mayores, le vamos a poner un óxido sulfúrico. Acá aplicamos las reglas de los óxidos que ya vimos anteriormente, entonces pues la dejamos ahí. Vamos ahora con B2O3. Colocamos entonces B y O. Vamos a pasar el 3 que está en la O arriba de la B. Y el 2 que está en la B pasaría ahora como un -2. En este caso estamos hablando de boro, que se encuentra en la 3A. Está utilizando su valencia impar. Entonces, todo bien. Sería entonces ahora un anhídrido. Y valencia de 3 tiene un sufijo de oso según nuestra tabla. Sería entonces boroso. Terminación oso, ¿verdad? Por último, vamos a ver entonces lo que viene siendo Cl2O. Como siempre, escribimos nuestras letras. Vamos entonces ahora a intercambiar valencias. El 1, pues que es un 1, el que acompaña a la O abajo, que es el que no podemos ver, pero sabemos que está ahí, pues pasa arriba del Cl. Mientras que el 2 que acompaña al Cl pasa ahora como un -2, que es la valencia del oxígeno. Perfecto. Entonces vemos que aquí el cloro, que es el símbolo de Cl, está trabajando con una valencia de 1. Si vemos en nuestra tabla, pues dice que para valencias de 1 y de 2 vamos a utilizar un prefijo hipo. Entonces este sería un anhídrido hipocloroso, porque me indica que voy a utilizar una terminación o sufijo de oso. Entonces tengo ya anhídrido hipocloroso. Bien, pues perfecto. Con eso ya vimos cómo nombrar nuestros anhídridos en el sistema clásico. Pero vamos a ver ahora qué pasa con el estequiométrico y el stock. Pues bien, la única diferencia entre un anhídrido y un óxido
es en el sistema clásico a la hora de nombrar. En el sistema estequiométrico se trabajan exactamente igual que los óxidos, es decir, incluso su nombre va a ser un óxido. Recordemos, en el sistema estequiométrico utilizamos las valencias de la primera fórmula, la fórmula que nos dan inicialmente del compuesto, que es I2O7. Muy bien, recordemos que utilizamos prefijos numéricos. Empezamos por el oxígeno. Como vemos que tiene un subíndice de 7, estamos hablando de un prefijo numérico de hepta. Heptaóxido de, pues aquí podemos utilizar el prefijo para 2, que es el 2 que acompaña a la I, sería de di o biyodo o diyodo, ¿verdad? Cualquiera de los dos es correcto. Para el de abajo podemos ver nosotros que tenemos MnO3, utilizamos esa fórmula de MnO3, entonces sería ahora un trióxido. Como no tiene un subíndice, el Mn, ponemos de mono. Recordemos que el mono lo podemos omitir y es el que representa 1, pero podemos dejarlo como de manganeso. Trióxido de manganeso. Vamos ahora con S2O5. Siempre la primera fórmula, no la que trabajamos a la par. Y sería ahora un penta, que es el prefijo numérico para 5, pentaóxido de, vemos que vamos ahora con el azufre. Aquí no ponemos de bisulfuro ni disulfuro, ponemos de diazufre o biazufre. Vemos ahora B2O3. Es un trióxido de di o biboro. Ponemos de diboro. Colocamos un monóxido de dicloro o dicloro, o podemos poner o podemos omitir óxido de bicloro. Ahora en el stock, mismo caso que los óxidos, ahora utilizamos la valencia que está utilizando el no metal en este caso, incluso el metal si así fuera, que sería entonces, colocamos óxido de yodo, y como está utilizando una valencia de 7, aquí sí ya utilizamos la segunda fórmula y específicamente la valencia que está por encima del elemento. El elemento que está a la izquierda, ¿verdad? Recordemos que en el sistema stock esa valencia, el número de oxidación que vamos a utilizar se coloca en números romanos, ¿verdad? En algunos casos, pues no se utilizan los paréntesis y también está correcto, pero en mi caso prefiero utilizar paréntesis. En el segundo tenemos óxido de manganeso y vemos que tiene una valencia de 6, entonces colocamos en números romanos el 6. El que sigue, tenemos un óxido de azufre y colocamos el 5. Para el que sigue, óxido de boro 3, en números romanos. Ahora para el último, que es el cloro, ponemos óxido de cloro y vamos a colocar 1. Con eso entonces ya tenemos nombrados nuestros compuestos, que en este caso son anhídridos, en nuestros 3 sistemas. Bueno, exceptuando el que vimos que es el azufre para el sistema clásico. Hago la aclaración de que terminó siendo un óxido debido a que, recalcamos, si un elemento está en una columna par y utiliza una valencia par, se trabaja como anhídrido. Si es un elemento de columna impar y trabaja con valencia impar, se trabaja como anhídrido. Pero de lo contrario, es decir, si uno está en una columna impar y trabaja con una valencia par, pues lo vamos a trabajar como un óxido. Perfecto, muy bien. Ahora, ya que sabemos cómo nombrar nuestros compuestos, ahora lo que vamos a hacer es formularlos. Aquí lo que hicimos nosotros fue estudiar cómo nombramos en el sistema clásico estequiométrico y Stock, dada la fórmula. Ahora
vamos a ver qué sucede cuando nos dan el nombre y vamos a colocar la fórmula, ¿sí? Tenemos aquí los pasos. Me dice que se escribe el símbolo del elemento y luego el del oxígeno, ¿no? Vendría a ser, vamos a colocarlos. Está hablando de un anhídrido. Recordemos que el metal y no metal siempre van al inicio. Sulfúrico, eso se refiere a azufre. Entonces colocamos la S seguido de la O. Ese es nuestro primer paso. El segundo nos dice, el oxígeno siempre tiene valencia de -2. Entonces le colocamos -2. Me está diciendo valencia, por lo tanto va arriba. No me está diciendo subíndice para colocarlo abajo. Recordemos siempre, subíndices los que van abajo y valencias las que van arriba. Luego me dice, y se determina la valencia del elemento del nombre específico y se escribe dicha valencia. Ahora, ¿cómo vamos a determinar eso? Estamos viendo que tiene una terminación de ico. Recordemos nuestra tablita. Como dice ico, no tiene prefijo, está entre 3, 4, 5 y 6. Porque son los que no tienen prefijo. Pero como tiene una terminación de ico, pues estamos viendo que va a tener una valencia de 5 o 6. Al ser un anhídrido, sabemos que, según nuestra tabla periódica, azufre está en una columna par, por lo tanto debe llevar una valencia par. En este caso sería la de 6, porque es terminación ico. 5 y 6, pues va a ser par porque el azufre se encuentra en una columna par. Perfecto. Después nos dice que las valencias pasan a ser subíndices del otro elemento. La del oxígeno pasa como positiva, eso siempre. Entonces me quedaría S, O, que son los elementos. El -2 pasa como un 2 positivo al otro lado, que estaría como subíndice del azufre, es decir, de la S. Y el 6, que está acompañando a la S, pasaría ahora a acompañar al oxígeno. Muy bien. Por último, me dice simplificar los subíndices. Para simplificar, sabemos que vamos a dividir dentro de 2 a los subíndices que acompañan a estos elementos. Es decir, S dividido dentro de 2, pues me va a dar 1. Y luego en la O, 6 dividido dentro de 2 me va a quedar 3. Entonces mi fórmula sería SO3. Como recordarán, podemos omitir el 1 que está como subíndice. Ese sí lo podemos omitir. Entonces mi fórmula al final me queda como SO3. Vamos a ver el siguiente. Me dice anhídrido wolframoso. Perfecto. Vamos a seguir nuestros pasos. Lo primero es colocar nuestros elementos. Sería W, que representa el wolframio, y O, que representa el oxígeno. El oxígeno siempre lleva -2. Y ahora, ¿cuál va a ser la valencia del wolframio? Me dice que es wolframoso. Para una terminación oso, podemos ver que existe solo el apartado de 3, 4, porque no existe prefijo. No dice aquí perwolframoso o no dice hipowolframoso. Solo dice wolframoso, es decir, no tiene prefijo. Solo tiene una terminación de oso, que es en la que vamos a enfocarnos. Y esa terminación oso me dice que tiene una valencia de 3 o una valencia de 4. Vamos a ver cómo está el wolframio. Vemos esta tabla pues no está numerada, pero en las tablas comúnmente si vienen numeradas estos espacios, estas columnas que yo aquí no tengo numeradas. Pero sí que puedo saber que el wolframio aquí está en esta columna que es par. En todo caso puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wolframio está en una par. Por lo tanto, va a tener una valencia de 4. Muy bien, seguimos con nuestros pasos. Me dice ahora que vamos a pasar esas valencias a subíndices. Me queda WO, el -2 pasa como positivo a donde la W y el 4 pasa para donde la O. Muy bien, podemos simplificar. 2 dividido entre 2, 1, 4 dividido entre 2, 2. ¿Para qué? Para que nuestra fórmula al final nos quede como
WO2. Bien, vamos al siguiente. Me dice anhídrido hipocloroso. Perfecto. Bien. Vamos a colocar primero nuestros elementos. Estamos hablando de cloro y el oxígeno. Recordemos que el oxígeno va con un -2. Y ahora, como veo que me dice hipocloroso, una vez, ya sé que va a estar en la primera parte. En mi tabla veo que el cloro está en una columna impar. Por lo tanto, necesita usar una valencia impar. La valencia impar entre 1 y 2 es 1. Entonces le coloco el 1. Ahora van a pasar a ser subíndices, quedándome el cloro con un 2 y el oxígeno con un 1, que el 1, si recordamos, se puede omitir. Ahora entonces mi fórmula me quedaría como Cl2O. Y ya está. En el siguiente me dice anhídrido nitroso. ¿Bien? Nitrógeno se representa con una N, el oxígeno con una O, llevando siempre su respectivo -2. El nitrógeno vemos que tiene una terminación de oso. Por lo tanto, vamos a verificar en qué columna está. Y está en una columna impar. Vemos aquí está el nitrógeno en la 5A. Por lo tanto, al ser una impar, tengo que utilizar la valencia impar, que sería 3. Bien. Unos pasos. Cambiamos de lugar. El 2 pasa como positivo ahora con la N. Y el 3 pasa ahora con la O para el otro lado. Al final, entonces, mi fórmula me queda como N2O3. Y el último me dice anhídrido carbónico. Bueno, esto solo es un ejemplo. Porque cuando nosotros trabajamos un compuesto que tenga el elemento carbono, se considera como una nomenclatura orgánica. Y este tema pertenece a la nomenclatura inorgánica. Pero lo podemos utilizar solo con fines explicativos. Estamos solo tomando en cuenta los pasos de nomenclatura inorgánica. Bien, entonces colocamos nuestros elementos, que sería el carbono, el oxígeno, valencia de -2, y mi carbono me dice que es una terminación ico, no tiene prefijo, por lo tanto tiene que estar en 5 y 6. Bien, ahora para la valencia del carbono, voy a ver que como está en la columna 4A, aquí debería, por ser terminación ico, utilizar el 6, por estar en una columna par. Pero en química nosotros sabemos que los elementos pueden utilizar un número de oxidación hasta el número de columna que tienen. Esto quiere decir que como tengo yo que el carbono está en la 4A, no puede tener una valencia de 6. Entonces yo voy a bajar a la valencia de 4. Entonces, por ser ico y oso, sería oso si tuviera el 2. Y como es un ico, voy a utilizar el 4. Estos son casos, pues, meramente especiales, ¿no? Entonces voy a utilizar el 4. Ahora cambiamos. Para la C tengo el 2 positivo y para la O tengo el 4. Puedo simplificar para que me quede CO2. Con eso entonces ya terminé de nombrar mis compuestos, tanto en los 3 sistemas y también cómo a partir del nombre obtener la fórmula de nuestro compuesto. Con eso terminamos el tema de anhídridos. Es importante que tengamos siempre a la mano esta pequeña tablita o de preferencia que nos la sepamos de memoria porque nos sirve para ambos casos, tanto para nombrar como para formular. Por lo demás, eso sería todo.